Dándole consejos a Maximino Pérez. Consejos importantes de última hora de los lugares por donde debe de tener más cuidado Giovanetti, ¿no? Sí, ya he visto esta mañana el trazado y a veces pues es muy peligroso, sobre todo en esa curva que hay izquierda bajando. ¿Con qué te conformarías, Maxi, que perdiese Giovanetti, por ejemplo, respecto a algún otro? Con mantener al líder y que no se acercara a Parra mucho. Es decir, ¿Parra es el gran peligro? Parra puede ser el gran peligro mañana si se acerca mucho. No Pello ni Anselmo. Hoy el peligro es Pello. De acuerdo, gracias Maxi. Adelante, compañeros. Es que la tensión que refleja Maximino Pérez es algo a lo que no estamos acostumbrados. Se le ve totalmente nervioso, un hombre que está encantado de hablar siempre y en esta ocasión le costaba trabajo soltar las palabras. Ahí tienen la cuenta atrás para Giovanetti. Y la salida del último de los corredores que continúan en carrera en esta Vuelta Ciclista España para cubrir los 39 kilómetros de lucha individual contra el crono que van a sentenciar prácticamente la Vuelta Ciclista España. Ahí tienen, y lo iremos viendo a lo largo del recorrido, cómo algunos llevan 2 ruedas lenticulares, otros solo una, algunos llevan el manillar de triatlón, otros no lo llevan. Es decir, cada uno en función de sus propias características ha decidido por una u otra bicicleta en función de lo que pueda pasar a lo largo de la etapa. El recorrido, ya lo hemos dicho reiteradamente, es bastante sinuoso, sobre todo en sus 10 primeros kilómetros, y luego transcurre por amplias avenidas, aunque con bastantes curvas, como corresponde a un circuito urbano. Es precioso el recorrido, por otra parte, está extraordinariamente bien montado. Alberto Gadea, director de la carrera, y el concejal de deportes del Ayuntamiento de Zaragoza han sido los que lo han diseñado, y es extraordinariamente bonito. Por el parque transcurren los primeros 10 kilómetros y es una auténtica maravilla ver el recorrido por el que ahora está pasando el colombiano del equipo Kelme, Fabio Parra. Ramón Pizarro. Fabio Parra, que está realizando también esos primeros kilómetros. Digamos que en el kilómetro 20 Iñaki Gastón ha marcado un crono de 26 minutos y 54 segundos, 50 segundos más que el mejor tiempo de Erwin Nickboer, y eso a pesar de haberse caído y haber pinchado, lo que nos indica que el tiempo del vizcaíno puede ser interesante en la línea de llegada. En el kilómetro 10 me parece que pedía paso Carlos de Andrés porque tendrá referencia ya de alguno de los hombres importantes. Efectivamente, así es. En el kilómetro 10 hemos situado el primer control en esta etapa contra el reloj en un circuito urbano de Zaragoza. Ante todo, primero destacar que realmente los 10 primeros kilómetros del recorrido son muy peligrosos. Hay unas curvas en bajada muy importantes. Se nota además que el Ayuntamiento de Zaragoza ha hecho un esfuerzo y ha intentado tapar algunos agujeros que habían en la carretera, pero eso ha provocado... buscan algunos abultamientos, y Iñaki Gastón ya estaba a punto de caerse también porque la bicicleta le ha botado en una curva en uno de esos abultamientos de los que hablábamos. Aquí en el kilómetro 10 de momento el mejor tiempo para Miguel Indurain, 12 minutos 50 segundos. El segundo mejor tiempo para el alemán Uwe Ampler con 12.57. De los demás destacar a Fede Sabe, que ha marcado un tiempo de 13 minutos 8 segundos. Iñaki Gastón, que había pinchado ya cuando ha pasado por aquí, ha hecho 13.25. Por lo tanto, de los 7 primeros clasificados en la general, ya tenemos el primer tiempo, el de Miguel Indurain, que además es el mejor de todos los que han pasado por ese kilómetro 10. 12 minutos 50 segundos, mientras seguimos viendo a Fabio Parra. Y atención, porque Uwe Ampler ha realizado un tiempo realmente sensacional también en esa mitad de recorrido. Se ha metido por un segundo en el primer mejor tiempo, 26.03 para Uwe Ampler. Y vemos a Miguel Indurain, que recordamos ha realizado el mejor tiempo hasta ahora en el kilómetro 10. Como ven, solo una rueda lenticular y también el manillar de triatlón, ese artilugio que Greg LeMond puso de moda en 1989 en el Tour de Francia que ganó. Y ahí está Fabio Parra, en ese terreno de ascenso que antes nos contaba Carlos de Andrés, en el que casi se queda clavado Iñaki Gastón, que no había realizado el recorrido previo para observarlo, y donde hay unas rampas importantes que obligan a un desarrollo prácticamente de montaña. Fabio Parra, como ven, el público llena la carretera animando a los ciclistas. Afortunadamente el sol ha vuelto a lucir, y además de que permite una mayor brillantez a la competición, también impide de alguna forma una mayor peligrosidad para la carrera de los corredores, que lógicamente no tendrán tanto peligro de venirse al suelo como si el terreno estuviera mojado. Fabio Parra, que como decía Rafa Carrasco, se conforma prácticamente hoy con no perder
demasiado tiempo, incluso si puede ganar alguno, porque mañana puede ser el gran enemigo para los hombres que marchen por delante de él en la clasificación general. Tenemos grabadas conversaciones con los corredores antes de la salida y poco a poco vamos a ir ofreciéndoselas a lo largo del recorrido de estos 39 kilómetros de lucha contra el crono. Según vayamos viéndolos en imagen, también iremos conociendo lo que opinaban de lo que podía ser esta contrarreloj y de algunas otras circunstancias de la misma, como desarrollos a ampliar, sus posibilidades, los favoritos, etcétera, etcétera. Dentro de unos instantes comenzaremos a ofrecérselos, mientras seguimos viendo el colombiano del Kelme, Fabio Parra. Ahí está, en efecto, Fabio Parra, también con un rodar bastante cómodo, a pesar de que él no es un gran especialista en este tipo de especialidad. Con ese manillar de triatlón, al principio, sobre todo ayer por la tarde, entre los directores y auxiliares, se comentaba sobre la posibilidad, la conveniencia o no, de que se llevaran estos manillares de triatlón. Definitivamente parece que muchos de los corredores se han decantado por la utilización de este tipo de manillar, cuando Carlos de Andrés tiene referencias, nuevas referencias en el kilómetro 10 y rectificar el tiempo de Ampler en el 20, 25 minutos y 59 segundos. Adelante, Carlos de Andrés. Efectivamente, pasó ya Pedro Delgado por este hito kilométrico, 12.57, el mismo tiempo empleado por V. Ampler en el kilómetro 10. Recordemos, 12.50, el mejor tiempo hasta el momento de Miguel Indurain. Ese es Martín Farfán, el hombre que condujo a Fabio Parra a la cima de Cerler, consiguiendo una ventaja que fue importante en su lucha contra sus mayores rivales en esta clasificación general de la Vuelta Ciclista España 1990. Sí. Nuevamente vemos a Martín Farfán después de recuperar esa señal que se perdía. Siempre hay problemas con los enlaces. Hay árboles, hay edificios, hay de todo. Cuando no hay lluvia, niebla o viento, pues hay árboles y edificios. Lo cierto es que siempre es un auténtico problema, aunque como pueden comprobar todo se va a solucionar. Ahí está el hombre que luce el maillot verde, que le acredita como el primero en el Gran Premio de la Montaña, algo que prácticamente tiene ganado. Y Fabio Parra, su compañero de equipo, su auténtico jefe de filas, el hombre que marcha camino de los 10 kilómetros, donde también dentro de poco iremos teniendo nuevas referencias. Mientras tanto, Rafael Recio, en la torre de cronometraje, nos pide paso para ir apuntándonos los tiempos de los hombres que van llegando. Sí, adelante, Carlos, con ese kilómetro 10 de Pello Ruiz Cabestany. Sí, atención, mejor tiempo para Pello Ruiz Cabestany, 12.49, un segundo menos que Miguel Indurain, que sigue en segunda posición con 12.50. Recordemos, Pedro Delgado, 12.57. Pues ahí tienen los tres hombres importantes que de momento han pasado. Indurain 12.50, Delgado 12.57 y Cabestany el mejor, 12 minutos 49 segundos. Esta es la línea de meta y Rafael Recio nuevamente adelante. Junto a nosotros se encuentra José Grande, que ha seguido a Jean-François Bernard. Justo cuando comenzó el francés la carrera, ya indicaba Pedro González que se iniciaba una ligerísima lluvia que quizá pudiera dificultar a algunos corredores. ¿La lluvia ha sido la causa de la caída de Jean-François Bernard, Pepe? Bueno, pues indudablemente el circuito tenía una peligrosidad, digámoslo así, porque había unas curvas que eran muy cerradas y justamente no ha sido una lluvia fuerte, que son esa lluvia, que son esas gotas, que el pequeño barro que queda, el polvo ese que queda en la carretera, pues es lo que se hace barro. Y bueno, en una de esas curvas, un hombre que sale como él, que salía a disputar al 100%, pues ha arriesgado demasiado y ha caído. O sea, y entonces luego a partir de ahí ya no ha dado lo mismo. Todos los hombres parece que se han caído. Melchor Mauri nos han dicho que se ha caído, también Jackie Gastón se ha caído. Todos los que están haciendo buenos tiempos han pasado primero por una caída. Bueno, es lógico, ¿no? Se han caído y luego después tienen la moral de verdad de seguir. Él igualmente ha seguido, lo único que, bueno, pues es un hombre que está mentalizado para ganar esta contrarreloj también. Y no es lo mismo salir sin ningún percance y saliendo arriesgando al máximo en todos los sitios, a que, bueno, cuando tienes un percance, pues ya la moral un poco baja. Yo creo que un hombre a estos niveles todavía le baja más. Gracias, Pepe Grande. Y recordamos el mejor tiempo, que continúa siendo el de Melchor Mauri, con 49 minutos, 45 segundos, 27 centésimas, frente a los 49, 45, 67 del corredor Nightboard. Y mientras seguimos viendo, perdón, Rafael Recio, Fabio Parra, que debe estar a punto de pasar por el kilómetro 10, donde está Carlos de Andrés. Adelante, Carlos. Adelante, Carlos de Andrés. Sí, efectivamente, está ya en los últimos metros.
antes de pasar por este punto kilométrico, y su tiempo será superior a los que llevan hechos de momento los mejores corredores. Atención, 13:10 para Fabio Parra. 13 minutos 10 segundos para Fabio Parra en el kilómetro 10. Por lo tanto, vamos a esperar a que pasen todos los que restan y estableceremos efectivamente cómo están la relación de tiempos en ese kilómetro 10 entre los hombres importantes de la clasificación general. Dejamos a Fabio Parra y encontramos a Perico Delgado. Pedro Delgado, que está pasando ahora por la zona industrial. Esa es la zona en la que el aire puede molestar más a los corredores. Afortunadamente para los que están en mejores puestos en la clasificación general, parece que las condiciones atmosféricas han mejorado bastante en los últimos minutos. Ahí vemos al corredor segoviano y detrás de él a su director José Miguel Echavarri. Delgado, que todo el mundo cuenta con él, todos le temen, a pesar de que está 2 minutos en la clasificación general, no porque hoy pueda vestirse de amarillo. Ese es Enrique Sanz, el mecánico, uno de los mecánicos del equipo Banesto. Y ahí ven a Delgado, que solo ha optado por la rueda lenticular trasera. También manillar de triatlón, como casi todos los que hemos visto hasta ahora. La llegada de Julián Gorospe, sexto mejor tiempo, 50:27, aunque Rafael Recio nos lo confirmará dentro de unos instantes exactamente. Digamos, mientras tanto, antes de dar el tiempo de Gorospe, se están haciendo las restas pertinentes, que Álvaro Pino los primeros 20 kilómetros hizo 27 minutos 13 segundos. El tiempo de Julián Gorospe todavía 50 minutos 27 segundos. 50 minutos 27 segundos el tiempo de Julián Gorospe. Por lo Se tanto, coloca en sexta posición. Tal como veíamos antes en las imágenes. Y Pedro Delgado, que lleva ya invertidos 19 minutos desde que tomó la salida. Los ánimos continuos por parte de los hombres que viajan en el coche del director. Y el paso de Anselmo Fuerte por el kilómetro 10. Carlos de Andrés. Ha superado en bastante el mejor tiempo hasta el momento de Pello Ruiz Cabestany. Recordemos 12:49, 13:03 para Anselmo Fuerte. 13:03 para Anselmo Fuerte. Y solamente queda ya por pasar por ese kilómetro 10 el líder Marco Giovanetti. Pedro. Sí, Ramón. Hay noticias también del paso de Fede Chávez por mitad de carrera. Fede Chávez ha hecho el tercer mejor tiempo por ese punto, con 26 minutos y 5 segundos, a 6 segundos del de V Ampler, cuando tiene la llegada de Carlos Hernández. 52 minutos y 53 segundos, tiempo oficioso para el campeón de España. El único aragonés que corre en esta Vuelta Ciclista España, aunque ya no reside en Aragón. un segundo menos que el que había dicho Ramón Pizarro, el tiempo de Carlos Hernández. 52 minutos 52 segundos. Ahí tenemos a Anselmo Fuerte, que acaba de pasar, como nos contaba Carlos de Andrés, por el kilómetro 10 de la prueba. Estaremos también atentos al paso de Marco Giovanetti por ahí para tomar esa referencia, y dentro de poco se producirá la llegada de los Indurain, Delgado, etcétera, al kilómetro 20, donde también tendremos nuevas referencias. Mientras vemos a Anselmo Fuerte, que junto con Fabio Parra han realizado los peores tiempos, como corresponde a la lógica en esta ocasión del ciclismo. Son los dos peores en la lucha individual contra el crono, y así se está demostrando, por lo menos de momento, en estos 10 primeros kilómetros de la etapa. También Anselmo Fuerte con el manillar de triatlón y rueda lenticular trasera. Muy poquitos han optado por las dos ruedas. Me parece que de los importantes solo Marco Giovanetti ha optado por poner lenticular delante y atrás, lo cual es bastante problemático en algunas ocasiones si tenemos en cuenta lo sinuoso del recorrido y las muchas curvas que hay que dar. Ahí está Pedro Delgado y Giovanetti en el kilómetro 10. Carlos de Andrés. 12:59 el tiempo de Marco Giovanetti por ese kilómetro 10. Por lo tanto, ya tenemos el paso por el kilómetro 10 de todos los hombres importantes. Mejor tiempo de ellos, que además es el mejor tiempo de todos, para Miguel Indurain. 12 minutos 50 segundos. No, perdón, Cabestany, perdón. 12 minutos 49 segundos. Indurain, 12:50. 12:57 para Pedro Delgado. 12:59 para Marco Giovanetti. 13:03 para Anselmo Fuerte. 13:10 para Fabio Parra. Son los pasos en el kilómetro 10. Y como les decíamos, vamos a empezar a conocer lo que nos decían en la línea de salida los diferentes corredores. Será dentro de unos instantes, porque antes la llegada de Tony Rominger, el corredor suizo del equipo italiano Chateau d'As, que está a punto de finalizar su participación con un tiempo
de 50 minutos 4 segundos, que es el cuarto de los invertidos hasta ahora. Lo confirmaremos dentro de unos instantes. Atención, Pedro. Sí, Ramón Pizarro. Con una buena noticia para Miguel Indurain en el kilómetro 20. Mejor tiempo para el navarro. 25 minutos y 50 segundos. 9 segundos mejor que el que había marcado V. Ampler. Y el tiempo de Tony Rominger, 50 minutos 4 segundos. Ahí estamos viendo a Pedro Delgado. Y como les decíamos, vamos a conocer algunas de las opiniones de los diferentes corredores. Empezamos por este hombre que estamos viendo en imagen, Pedro Delgado. Yo creo que es adecuada y no lo es. Es adecuada porque, bueno, como toda contrarreloj me defiendo muy bien, entonces yo tengo aspiraciones de hacer una gran contrarreloj. Lo único que todo va a ser diferente porque creo que tanto el líder como otros corredores que están adelante la harán y todo será la diferencia que podamos sacarnos entre unos entre otros. Yo creo que el líder, además, mañana no creo que le tenga que inquietar nadie el líder, aunque bueno, pues a lo mejor haya hombres como Cabestany que se pueda aproximar todavía. Si hay que decir un nombre como favorito, ¿por quién apostaría? Escuchábamos a Pedro Delgado y le vemos ahora en imagen. También estará próximo a pasar por los 20 kilómetros, donde recordamos su compañero Miguel Indurain con 25 minutos 50 segundos ha realizado el mejor tiempo hasta ahora, superando el W Ampler, que lo tenía hasta los instantes en que pasó el navarro del equipo Banesto. Perico, como siempre, es el hombre más querido por los aficionados que se agolpan en la carretera para presenciar el paso de los ciclistas en esta contrarreloj. Y Pedro Delgado, que debe estar ya muy cerca de llegar a ese kilómetro 20. Él salió 4 minutos después de Miguel Indurain, por detrás de Martín Farfán. Debe, por tanto, faltarle muy poco a Pedro Delgado para llegar a mitad de carrera. Creo que es un buen momento también para recordar las primeras clasificaciones. Primero Indurain, 49-45-27, 40 centésimas menos que Erwin Nickboer. Tercero, Perdón, Ramón, porque no a puedes, 10 segundos. Perdón, Ramón, porque no puede ser Indurain el primero, dado que no ha llegado a la línea de meta. Me pareció escucharte Miguel Indurain. Será Melchor Mauri, perdón. Ya la obsesión de Miguel Indurain como mejor tiempo en ese kilómetro 20 ha hecho que se produzca ese fallo. Así pues, Mauri 49-45-27, Nickboer 49-45-67, Lubiot a 10 segundos, Tony Rominger se ha colocado cuarto a 19 segundos y a 21 segundos Nico Emmons. Seguimos viendo a Pedro Delgado. Enseguida tendremos la referencia de su paso por el kilómetro 20. Mientras en la línea de meta la llegada del colombiano del equipo Pony Malta, Pacho Rodríguez. No ha hecho buen tiempo, lógicamente, el corredor colombiano, 17º de los que han llegado hasta ahora. 51 minutos 26 segundos, el tiempo de Pacho Rodríguez, el ex corredor del equipo Thor, cuando tenía este hombre que dirigía Javier Mínguez. Y vemos a Anselmo Fuerte, el madrileño del equipo de la 11, segundo en la general, a 1 minuto y 31 segundos del líder Marco Giovanetti. También vamos a saber lo que opinaba Anselmo Fuerte esta mañana en la línea de salida. Bueno, contrarreloj adecuadas a mi condición no hay ninguna, porque yo no soy un contrarrelojista, ¿no? Mañana es una contrarreloj que parece ser que es por todo Zaragoza, entre calles, y bueno, pues a lo mejor es un poco diferente, pero vamos, no es, ya te digo que no se acondiciona a mis características, pero vamos, tampoco lo estoy haciendo tan mal y puede que no que haya sorpresas, pero vamos, que no pierda el tiempo que la gente se crea. ¿Quién es tu favorito para mí? Algunos estaban hechos ayer por la tarde y otros hoy por la mañana. En el caso de Anselmo Fuerte, ayer por la tarde, por eso escuchábamos un mañana. El tiempo de Danny Rugg, 50-27. Seguimos viendo el corredor madrileño. Y tal vez Rafael Recio o Ramón Pizarro tengan ya el paso de Pedro Delgado por el kilómetro 20. Todavía no hay confirmación del tiempo de Pedro Delgado por el kilómetro 20.
Seguimos viendo, por tanto, Anselmo Fuerte. Atención, Pedro. Sí, Ramón. Ya disponemos de ese tiempo en el kilómetro 20 para Pedro Delgado. 25 minutos 56 segundos. Segundo mejor tiempo por ese punto, a 6 segundos del marcado por Miguel Indurain. 25.50 para Indurain, 25.56 para Pedro Delgado. Se mantienen además las mismas diferencias aproximadamente del kilómetro 10. Indurain había hecho 12.50, Delgado 12.57. Ahora en el 20, 25.50 para Indurain, 25.56 para Delgado. Anselmo Fuerte todavía en sus imágenes. Y enseguida vamos a buscar a su compañero de equipo. Atención, Pedro. Sí. Adelante. Pello Ruiz Cabestany acaba de pulverizar el mejor tiempo de Miguel Indurain. En el paso por el kilómetro 20, Pello Ruiz Cabestany ha realizado 25 minutos y 34 segundos, 16 segundos menos que el de Miguel Indurain. A mitad de recorrido, por tanto, Pello, que no en vano todo el mundo apuntaba como uno de los grandes favoritos para la contrarreloj de hoy, 16 segundos menos que Miguel Indurain y 22 segundos menos que Pedro Delgado. Seguimos viendo mientras tanto a Anselmo Fuerte. Aprovechando ese manillar especial que lleva en su bicicleta. Y naturalmente, como corresponde a un hombre que lucha por la clasificación general, pues dando todo lo que tiene dentro. Como él decía hace unos instantes, si le escuchaban, no es un especialista contrarreloj, pero los hombres fuertes suelen andar bien en los momentos culminantes de las pruebas, y así obviamente lo está haciendo hoy Anselmo Fuerte. Ahí tenemos el contraste de los dos corredores del equipo de la 11, Pello Ruiz Cabestany, el 118, Anselmo Fuerte, el 112. Vean la posición de ambos corredores. Mucho más perfecta, obviamente, la de Pello Ruiz Cabestany. Un pedalear bastante más acompasado que el de su compañero de equipo y una posición mucho más bonita en la bicicleta. En la Moto 1 nos pide paso Alberto Bacigalupe, que está en el kilómetro 30 de la carrera. En el kilómetro 30, donde el mejor tiempo lo ha registrado hasta el momento V Ampler con 36 minutos 47 segundos. Pero atención, porque Fede Chávez acaba de pasar como un bólido y metros atrás sobrepasaba la situación de Álvaro Pino. Así pues, V Ampler 36 minutos 47 segundos mejor tiempo, y a continuación Fede Chávez 36 minutos 51 segundos, a 4 segundos del alemán. Buena, por tanto, la carrera que está realizando Fede Chávez en estos kilómetros finales. Está yendo a más el corredor de Cortezubi en estos últimos kilómetros de la etapa. Seguimos viendo a Pedro Delgado y ahora nuevamente a Anselmo Fuerte. El pedaleo del madrileño Anselmo Fuerte, un hombre al que no se le suelen dar bien este tipo de contrarreloj. Recordemos que ya en la vuelta del 87 él perdió a manos de un auténtico especialista como Sean Kelly la Vuelta a España. El tiempo de Fabio Parra en los 20 kilómetros, 26 minutos 43 segundos. Es decir, 53 segundos más que Miguel Indurain. Y también acaba de finalizar ya su participación en esta contrarreloj Iñaki Gastón. Y el tiempo invertido por el corredor de la Central Lechera Asturiana es de 51 minutos 19 segundos. Decía yo que 53 segundos más que Miguel Indurain y 1 minuto y 9 segundos más que Pello Ruiz Cabestany. Es decir, en 20 kilómetros le ha metido 1 minuto y 9 segundos. Ahí atención, Pedro. Anselmo Fuerte. Sí, Rafa. Mejor tiempo para V Ampler al finalizar su participación, 49 minutos 16 segundos.
para el alemán oriental. 49-16. 49-16, mejor tiempo. Recordemos que el anterior lo tenía Melchor Mauri con 49-45. Por lo tanto, 29 segundos ha sacado Ampler a Melchor Mauri en la línea de meta. Seguimos viendo a Anselmo Fuerte. Y ahora vemos a Pello Ruiz Cabestany. Pello Ruiz Cabestany, que ha marcado el mejor tiempo en el kilómetro 20 con 25-34. Enseguida vamos a saber lo que opinaba en la salida de hoy. Pero también Carlos D'Andrés, nuestro compañero que ya ha abandonado el kilómetro 10, marcha ahora detrás del corredor guipuzcoano. Carlos. Efectivamente, estamos con Pello Ruiz Cabestany, que está realizando una contrarreloj excepcional, está utilizando al máximo el manillar de triatlón cuando las rectas lo permiten, evidentemente, porque como ya hemos comentado, en la primera zona era muy difícil utilizarlo y como también ya os hemos comentado, incluso por culpa de ese manillar, Iñaki Gastón ha estado a punto de irse al suelo. Ese manillar saca mucha movilidad al ciclista y evidentemente solo es bueno utilizarlo en la recta. Sebastián Poz animando fuerte a Pello Ruiz Cabestany, que sabe que está realizando ya muy buenos tiempos. Naturalmente que lo sabe. Su posición encima de la bicicleta es extraordinaria y vemos a Sebastián Pozo precisamente detrás de él, como nos decía nuestro compañero Carlos D'Andrés, y en el punto kilométrico número 30 pide paso Alberto Bacigalupe. Atención, noticia importante, Miguel Indurain, que ha sobrepasado a Iván Ivanov, marca el mejor tiempo a los 30 kilómetros de carrera, 36 minutos 38 segundos sobre los 36-47 de V Ampler. 36-38, 9 segundos menos, por tanto, V Ampler para Miguel Indurain en el kilómetro 30. Esos... Adelante, Carlos D'Andrés. Iba viajando junto al juez árbitro italiano y según me ha comentado él mismo, Pello Ruiz Cabestany le saca ya 30 segundos de ventaja a Pedro Delgado. En el kilómetro 20, que es la última referencia que tenemos por donde habían pasado los dos, le sacaba Pello Ruiz Cabestany a Pedro Delgado la friolera de 22 segundos. 22 segundos le sacaban el kilómetro 20. Ahora nos dicen que 30 segundos. Enseguida tendremos el paso de Pedro Delgado por el kilómetro 30, donde está Alberto Bacigalupe, al que vemos ahora en imágenes. A Pedro Delgado, no a Alberto Bacigalupe. De momento lo que tenemos es el paso de Anselmo Fuerte por el kilómetro 20. 26 minutos y 10 segundos para el compañero de Pello Ruiz Cabestany, a 36 segundos del donostiarra. Anselmo Fuerte ha hecho 36 segundos más que Pello Ruiz Cabestany, pero hay una noticia también importante, y es que Marco Giovanetti ha realizado un tiempo de 26 minutos y 3 segundos, a 29 segundos tan solo del realizado por Pello Ruiz Cabestany, pero mejor que el de Anselmo Fuerte y que el de Parra. Eso es lo importante. Marco Giovanetti ha realizado 7 segundos menos que Anselmo Fuerte y 40 segundos menos que Fabio Parra. Esa es la referencia importante para el corredor del equipo Seur de Maximino Pérez. Pero atención, porque Marco Giovanetti, Pello Ruiz Cabestany ha realizado 29 segundos menos. En la general está a 1 minuto y 32 segundos. Por lo tanto, se va a aproximar mucho hoy Pello Ruiz Cabestany, si todo sigue igual, a Marco Giovanetti cuando finalice esta etapa en la clasificación general. A punto de llegar al kilómetro 30 debe estar este hombre que estamos viendo en imágenes, Pedro Delgado, y en el mismo instante que pase por el lugar donde se encuentra Alberto Bacigalupe, nos va a comunicar el tiempo realizado por el corredor segoviano. Ahí le vemos a Pedro sprintando prácticamente para salir de las curvas con velocidad, dado que la frenada con que hay que entrar hace que baje bastante el ritmo de los corredores, que por no irse al suelo tienen que entrar frenando en las muchas curvas que hay a lo largo del recorrido. La verdad es que peligrosas solo las de los primeros kilómetros, pero curvas al fin y al cabo que impiden entrar a toda velocidad, muchas a lo largo de estos 39 kilómetros. En la línea de meta un hombre a punto de llegar. Es Carlos Mario Jaramillo. Vamos a dar dentro de unos instantes el tiempo de este corredor colombiano del Real Cao Postobón, pero mientras tanto digamos que esos 49 minutos 16 segundos de V Ampler le dan una media de 47 kilómetros 497 metros a la hora. El tiempo de Jaramillo 52-33. Vamos, Pedro Delgado ha pasado ya por el lugar donde se encuentra Alberto Bacigalupe. Atención, Alberto.
efectivamente, y ha marcado el mejor tiempo. Un segundo menos que Miguel Indurain, 36-37. 36-37 segundos. Ahí está Enrique Sanz al lado de José Miguel Echavarri, siguiendo a Pedro Delgado, que recordemos ha sido el mejor tiempo en el kilómetro 30, un segundo menos que su compañero Miguel Indurain. En la Moto 2 nos pide paso Carlos Andrés, que me parece está detrás de Pedro Delgado. No, me mantengo al lado de Pello Ruiz Cabestany. Creo que Pello Ruiz Cabestany está, o sabe, es consciente de que se está jugando aquí probablemente incluso una posible victoria en la Vuelta Ciclista a España, y está arriesgando muchísimo. Prácticamente no suelta para nada el manillar de triatlón, tan solo las curvas muy cerradas está cogiendo el manillar convencional, y destacar que ya ha tenido un resbalón en una curva, y que suerte que ha sido una de las que llevaba con el manillar convencional, porque si no probablemente se hubiera ido al suelo. Ahí estamos viendo a Pello Ruiz Cabestany mientras nos contaba de lo arriesgado de su intento en esta etapa Carlos Andrés. La verdad es que es uno de los hombres que mejor anda encima de la bicicleta cuando se trata de la disputa de una contrarreloj por equipos. Y atención, porque Cabestany está a punto de pasar por el lugar donde se encuentra nuestro compañero Alberto Bacigalupe. El tiempo que va a marcar Pello va a ser auténticamente sensacional. Alberto, atención, tiempo para Pello Ruiz Cabestany. 6 minutos, 3 segundos. Perdón, Alberto. 36 minutos, 3 segundos. 36 minutos, 3 segundos. 34 segundos menos que Pedro Delgado. 35 segundos menos que Miguel Indurain en el kilómetro 30. La llegada en la línea de meta vemos ahora para Lucho Herrera. Lucho Herrera, el que fuera vencedor de la Vuelta a España, va ahora a ver terminada su participación en esta contrarreloj con un tiempo de 52 minutos 30 segundos. Lógicamente el colombiano no es un buen contrarrelojista. Y ahí estamos viendo al hombre que mejores tiempos va marcando a lo largo de todo el recorrido. 12:49 en el kilómetro 10, 25:34 en el 20, 36:03 en el kilómetro 30. En los 3 puntos el mejor tiempo parcial para el corredor guipuzcoano del equipo de la 11, Pello Ruiz Cabestany, que como ven arriesga a tope en cada una de las curvas del recorrido de esta etapa de la Vuelta Ciclista a España. Arriesga tanto que nuestra motocicleta se queda atrás. Pedro. Sí, Ramón Pizarro, atención al paso de Pello Ruiz Cabestany. Bueno, son pancartas publicitarias, deben ser 8 kilómetros para la línea de meta. No vamos a ir tomando referencia en todas. Nos vamos a conformar con las que tenemos en los kilómetros 10, 20 y 30. Ramón Pizarro. Hay que destacar la gran progresión que está llevando Pello Ruiz Cabestany, sobre todo sobre Pedro Delgado, mientras vemos la llegada de Óscar Vargas. Pello Ruiz Cabestany le sacaba 12 segundos a Delgado en el kilómetro 10, 22 en el kilómetro 20 y 34 segundos en el kilómetro 30. Buen tiempo el de Óscar de Jesús Vargas. Parece que ha habido una rectificación y vamos a decir exactamente 51 minutos 35 segundos. No era tan bueno. 51 minutos 35 segundos para Óscar de Jesús Vargas, que recordemos el año pasado fue tercero en el podium de Madrid. Ahí vemos a Marco Giovanetti, el líder de la clasificación general, que está intentando defender como puede su primer puesto en la misma. Recordamos que con respecto a Pello Ruiz Cabestany había perdido 29 segundos en el kilómetro 20, pero estos 29 segundos con respecto a Pello Ruiz Cabestany significaban muy poquitos con referencia a otros corredores. Por ejemplo, con referencia a Pedro Delgado, únicamente 7 segundos, y en cambio Giovanetti había aventajado a los 2 hombres que se supone tendrán mañana su día en la montaña. Anselmo Fuerte, 7 segundos más que Giovanetti, y Fabio Parra, 40 segundos más que Giovanetti en el kilómetro 20 de la etapa. Parra debe de estar a punto de pasar dentro de unos instantes por el kilómetro 30, y así nos lo hará saber Alberto Bacigalupe cuando esto suceda. Mientras seguimos viendo al corredor italiano del equipo Seur arriesgando también en este trazado sinuoso, recorrido urbano por las calles de Zaragoza, con un piso extraordinario, con un público enfervorizado que aplaude al paso de todos los corredores. Y como les decía, Marco Giovanetti, uno de los poquísimos, por lo menos de los primeros de la general, el único que hemos visto que lleva las 2 ruedas lenticulares. Él es un hombre que en sus primeros años, en los años de aficionado, era un buen especialista contra el reloj, el que retuvo, aunque realmente desde que es profesional ha bajado bastante en esa especialidad. Vemos la llegada de Federico Echave, un hombre que ha ido marcando también buenos tiempos intermedios, que ha pasado a Álvaro Pino y que se dispone a hacer su entrada con un tiempo que va a ser inferior al de los 50 minutos. Segundo mejor tiempo, oficioso 49-42. Vamos a esperar la confirmación
de Rafael Recio dentro de unos instantes. Pero 49 segundos, perdón, 49 minutos 42 segundos. 49-42 el tiempo de Federico Chávez, que como hemos visto hace unos minutos había doblado al gallego de Puente Areas, Álvaro Pino. 36 segundos más que el de V Ampler. 26 segundos más. Seguimos viendo a Marco Giovanetti, Alberto Bacigalupe. De Fabio Parra, 37 minutos 56 segundos, sensiblemente superior al de sus más directos rivales en la general. Hombre, tan sensiblemente superior que en estos momentos Pello Ruiz Cabestany le ha sacado ni más ni menos que 1 minuto y 53 segundos cuando todavía faltan 9 kilómetros para la conclusión de la etapa. La llegada de Álvaro Pino en la línea de meta. Habría perdido Fabio Parra su cuarta posición en la clasificación general en estos momentos. 37.56 o 37.52, perdón, el tiempo de Fabio Parra. Alberto Bacigalupe. 56, 3756. La llegada de Álvaro Pino. La llegada de Álvaro Pino con un registro de tiempo de exactamente 52 minutos 51 segundos. El próximo hombre en llegar a la línea de meta debe ser Miguel Indurain, que habíamos visto cómo sobrepasaba a Iván Ivanov. Sí, Alberto. De Anselmo Fuerte a los 30 kilómetros, 37 minutos 8 segundos. 37 minutos 8 segundos, tiempo para Anselmo Fuerte, mientras seguimos viendo a Pedro Delgado y esperamos la llegada en la línea de meta de Miguel Indurain. Ahora vemos a Marco Giovanetti. Mientras vemos a Marco Giovanetti rodar, digamos que Pedro Delgado saca en estos momentos al paso por el kilómetro 30 una diferencia de 31 segundos sobre Anselmo Fuerte, con lo que también le habría arrebatado esa posición, esa segunda posición en la general. Ahora mismo iría primero Giovanetti, segundo Pello Ruiz Cabestany, tercero Pedro Delgado, cuarto Anselmo Fuerte, quinto Fabio Parra. Esperemos a que esto concluya, pero de momento los pronósticos están siendo buenos. Pello Ruiz Cabestany, Sebastián Pozo le grita desde atrás. Pello Ruiz Cabestany, repito, está haciendo en todos los puntos de cronometraje el mejor tiempo. Solo nos falta por tomar el del kilómetro 30 para el líder Marco Giovanetti, que pasará dentro de unos instantes por el lugar donde se encuentra nuestro compañero Alberto Bacigalupe. Seguimos viendo a Pedro Delgado en la última parte del recorrido. Recordemos que el mejor tiempo corresponde a V Ampler con 46.16. 49.16. Y el segundo mejor tiempo con 26 segundos más para Fede Chávez. El tercero es para Melchor Mauri a 29 segundos. Junto a él, Erwin Nicola. Ahí está Indurain. La llegada de Miguel Indurain. 49.16 el tiempo de Amper, el mejor. Atención a Miguel, que va a estar, si lo bate, muy cerquita de V Ampler, pero no lo va a conseguir. Por lo tanto, va a seguir siendo el mejor tiempo para V Ampler. Ya ha pasado del tiempo del corredor alemán democrático del equipo PDM, el corredor navarro. Últimos metros para Indurain, 49.25, tiempo oficial. Confirmaremos dentro de unos instantes. En cualquier caso, el segundo mejor tiempo detrás de V Ampler. 49 minutos, 25 segundos, 66 centésimos. 49.25, 9 segundos más que V Ampler. El tiempo para Miguel Indurain. El siguiente en llegar debe ser Iván Ivanov, al que ha adelantado Miguel Indurain. Sí, el siguiente debe ser Iván Ivanov. Digamos que Ampler consigue por el momento esa primera posición con 9 segundos de ventaja sobre Indurain y 26 sobre Chávez. Son las tres primeras plazas momentáneamente. Y ya posiblemente en el kilómetro 30, donde se encuentra Alberto Bacigalupe, muy próximo a pasar Marco Giovanetti. Alberto. Atención, Alberto Bacigalupe. Se ha debido de quitar los auriculares para apuntar el cronometraje del paso del corredor italiano del equipo Seur y la llegada de Iván Ivanov, el corredor soviético del equipo Alfa Lum, que también va a marcar un crono superior en 3 minutos al mejor tiempo empleado por el alemán democrático V Ampler.
Atención, Carlos Andrés, adelante. Tan solo ya 3 kilómetros para Pello Ruiz Cabestany para cruzar la línea de llegada y destacar que evidentemente el ritmo que está llevando el corredor guipuzcoano es excepcional. Sebastián Pozo, que no deja de animarle, y quizá aquí se pueda estar jugando el resultado final de esta Vuelta Ciclista a España. Ahí está Miguel Indurain. Adelante, Alberto. ¿Se me oye ahora? Se te oye ahora. 36.51 para Giovanetti. 36.51, 48 segundos más que Pello Ruiz Cabestany. Por lo tanto, le recordamos en la última referencia para todos los corredores por donde ya han pasado. Mejor tiempo para Pello Ruiz Cabestany, 36.03. A 34 segundos Pedro Delgado, a 35 segundos Miguel Indurain, a 48 segundos Marco Giovanetti, a 1.05 Anselmo Fuerte y a 1.53 Fabio Parra. Son las referencias entre los hombres importantes a 9 kilómetros de la línea de meta, porque les recordamos que no son 40 sino 39, ya que se ha cortado en 1 la distancia de esta etapa. Ahí estamos viendo ya a Pedro Delgado en los últimos kilómetros. Su tiempo en el kilómetro 30 era un segundo inferior al de Miguel Indurain, que ha cedido 9 segundos con respecto a Uwe Ampler en la línea de llegada. Mientras tanto, a kilómetro para Pedro Delgado. Rafael Recio, vamos a conocer el tiempo de Iván Ivanov. 52 minutos, 46 segundos el tiempo de este corredor que luce el dorsal número 13. Seguimos viendo a Pedro Delgado, al que le quedan ya aproximadamente 700 metros para el final. Y su referencia por delante de él marcha Martín Farfán, el corredor colombiano del equipo Kelme. Ahí tenemos el tiempo de Delgado y vamos a seguir viéndolo hasta que el corredor segoviano cruce la línea de meta. Hay que destacar que Pello Ruiz Cabestany ha sacado 19 segundos más a Marco Giovanetti en los kilómetros que van del 20 al 30. De continuar esa progresión quedaría aproximadamente a 1.08 cuando, atención, ahí tienen Pello Ruiz Cabestany adelantando a Martín Farfán. Era Pello Ruiz Cabestany el que adelantaba a Martín Farfán, porque Delgado ya lo había realizado con anterioridad. Ahí está la llegada de Pedro Delgado. Atención, que puede ser el mejor tiempo. 49.16 para Uwe Ampler. Los últimos metros para Pedro Delgado, que va a conseguir el mejor tiempo por muy poquitos segundos, pero que lo va a conseguir. 49.11 para Pedro Delgado. Mejor tiempo, confirmación, Rafael Recio. 49 minutos 10 segundos, 49 centésimas, 49.10, 49. 49.10 para Pedro Delgado, mejor tiempo. Ahí tienen al corredor segoviano y Pello Ruiz Cabestany ya en el último kilómetro. La última referencia que había era de 34 segundos a favor de Pello Ruiz Cabestany. Vamos a ver si en estos 9 últimos kilómetros ha mejorado esa progresión Pello Ruiz Cabestany, o el sensacional tiempo marcado por Pedro Delgado no va a poder ser superado por Pello Ruiz Cabestany, aunque hasta el momento en todas las referencias el donostiarra Ruiz Cabestany ha ido mejorando el tiempo de Delgado. Ahí estamos viendo al fondo a Pello Ruiz Cabestany. Este es Martín Farfán, el colombiano del Kelme, al que acaba de adelantar Pello Ruiz Cabestany. Antes también lo había hecho Pedro Delgado, por lo tanto va a tardar aproximadamente 4 minutos más que el corredor segoviano. Ya tenemos ya prácticamente en la recta de llegada a Pello Ruiz Cabestany. Vamos a conocer su tiempo cuando cruce la línea de meta. La llegada para Pello Ruiz Cabestany, que puede ser el primero. Atención, que va a ser el primero. 48.25, 48.26 ya en la recta de llegada el corredor guipuzcoano del equipo de la ONCE, que va a marcar el mejor crono en estos 39 kilómetros de lucha contra el crono. 48.34. 48 minutos, 34 segundos, 76 centésimas. 48, 34, 76. 48, mejor tiempo. 48.34, mejor tiempo para Cabestany. 36 segundos menos que Pedro Delgado. 36 segundos menos que Pedro Delgado para el corredor guipuzcoano del equipo de la ONCE. Nos quedan en carrera todavía Parra, Fuerte y Giovanetti. Ahí le tienen al líder de la clasificación general. ¿Qué tiempo ha realizado Cabestany? Sensacional el corredor guipuzcoano. Pedro, adelante, el tiempo Rafa. de Martín Farfán, 52.43. 52.43 para Martín Farfán, que indudablemente va a perder su sexta posición en la clasificación general. Y alguna más va a perder Martín Farfán, que se ha visto claramente perjudicado por este tipo de especialidad en un día como hoy. Vemos a Fabio Parra realizando también los últimos kilómetros. Pedro Delgado
que se va acercando hacia el estudio de Televisión Española. También tendremos posteriormente la presencia de Ruiz Cabestany y en definitiva de todos los mejores. De momento Pello Ruiz Cabestany, primer tiempo 48 minutos 34 segundos, 36 segundos más ha hecho Pedro Delgado. Y una circunstancia, el tiempo de Pello Ruiz Cabestany, 48 minutos 34 segundos, da una media horaria, atención, de 48 kilómetros 180 a la hora. Algo realmente asombroso para estos 39 kilómetros. Pues sí, no está nada mal. Rodar a 48 kilómetros 180 metros por hora sobre 39 kilómetros no está en absoluto nada mal. Ahí está Fabio Parra. Ha sacado Pello Ruiz Cabestany 51 segundos a otro gran especialista como es Miguel Indurain. Así es, 51 segundos a Miguel Indurain. Le ha sacado 36 segundos a Pedro Delgado, 42 a Uwe Ampler y 1 minuto y 8 segundos a Fede Chávez, que de momento es el quinto tiempo en la clasificación provisional de esta etapa, cuando faltan Fabio Parra, Anselmo Fuerte y Marco Giovanetti por llegar a la línea de meta. El primero en hacerlo va a ser el colombiano del Kelme, al que estamos viendo en estos momentos en imagen. Y recordemos que según la última referencia, Ruiz Cabestany aventajaba a Parra en 1 minuto y 53 segundos. En buena lógica, esa diferencia ha debido ampliarse aún más. Y en 48 segundos a Marco Giovanetti, cuando en la general está a 1:32. Es prácticamente imposible que Pello se vista hoy de amarillo, pero va a recuperar muchísimo tiempo con respecto a Marco Giovanetti de cara a la etapa de mañana, que si por sí tenía importancia, después de la contrarreloj de hoy va a ser auténticamente definitiva en esta Vuelta Ciclista España 1990. La general va a quedar parecida, pero todavía en menos tiempo los mejores de la misma. Se van a poner verdaderamente en un pañuelo, sobre todo Giovanetti y Pello Ruiz Cabestany, porque la lógica va a indicar que Pedro Delgado sea tercero en la general al final de esta etapa, pero está a 1 minuto y 4 segundos de Pello Ruiz Cabestany cuando inició esta contrarreloj, con una diferencia de 28 segundos favorable a Pello Ruiz Cabestany. Sí, lo cierto es que no creo que los 4 primeros puestos de la etapa se muevan ya. Tal vez Fede Chávez puede ser adelantado por Marco Giovanetti según las últimas referencias que teníamos en el kilómetro 30, pero los tiempos de Cabestany, Delgado, Ampler e Indurain me da la impresión de que no van a ser batidos por ninguno. Recordamos Cabestany 48-34, Delgado a 36 segundos, a 42 segundos Uwe Ampler y a 51 segundos Miguel Indurain. Seguimos viendo en estas imágenes aéreas a Fabio Parra y ahí vemos a Pello Ruiz Cabestany, que se dirigirá dentro de unos instantes también hasta el set donde nos encontramos, donde ya están dentro del autobús Pedro Delgado y Miguel Indurain. Dentro de unos instantes tendremos oportunidad de dialogar con todos ellos mientras asistimos a la llegada de Fabio Parra. Atención, Ramón Pizarro. Ahí está, en efecto, su tiempo va a ser superior a los 51 minutos, aproximadamente 51-20 va a realizar Fabio Parra, con lo cual va a perder esa cuarta posición en la clasificación general, incluso va a ser sobrepasado por Miguel Indurain. Ahí tienen ya a Fabio Parra, 51 minutos 15 segundos, tiempo oficioso que nos va a confirmar dentro de unos instantes Rafael Recio. 51-14-10, 51-14-10. Pues ahí tienen, ni más ni menos que ha perdido pues 3 minutos menos 20 segundos, es decir, 2 minutos 40 segundos con respecto a Pello Ruiz Cabestany. Y se va a ir a la sexta posición en la general. Y hay la llegada de Anselmo Fuerte, atención. Hay una circunstancia que me gustaría comentar. Aquí, justo frente a mí, en la torre de cronometradores, está el director del equipo, Banesto Echavarri, con el cronómetro en mano, indudablemente porque él también se está jugando la carrera cuando va a llegar. Y ya vemos en la línea de llegada a Anselmo Fuerte. Aquí con nosotros están también, no con el cronómetro en mano, pero pendientes de todos, Miguel Indurain, Pedro Delgado, la llegada de Fuerte. Buen tiempo. 49-59, confirmamos, Rafa. Pues confirmamos, 49 minutos 59 segundos 2 centésimas. Pues es un buen tiempo. Ha perdido con respecto a Pello Ruiz Cabestany 1 minuto y 25 segundos. Anselmo Fuerte. Y solo falta por entrar Marco Giovanetti para que perdiera el maillot amarillo en beneficio de Pello Ruiz Cabestany. Dice Pedro Delgado que lo va a perder o que va a andar por ahí. Es decir, tendría que hacer 49 y 32, son 50-06. 50-06, menos de 50-06 debería de hacer
el corredor Marco Giovanetti para no perder el maillot amarillo. Se hace más de ese tiempo. Pello Ruiz Cabestany se vestiría de amarillo después de la etapa de hoy. Pues un amarillo que ya lució en la primera etapa contrarreloj por tríos disputada en Benicassim. Se va a quedar, Pedro, decía, muy cerca de esos 50.06. Le queda 1 minuto y 6 segundos para llegar a la línea de meta. Mayor emoción, desde luego, imposible en esta contrarreloj. Pello Ruiz Cabestany, que ha realizado una sensacional carrera, yo creo que incluso por encima de los pronósticos más optimistas, que daban una pérdida aproximada de 2 segundos por kilómetro en el caso de que este hombre, Marco Giovanetti, tuviera un mal día y Pello Ruiz Cabestany tuviera un buen día. Animado desde su coche auxiliar, va a realizar ya los últimos metros. Marco Giovanetti, que ha tomado mal esa última curva y que se va a ir cerca de los 50 minutos, va a conservar el maillot de líder. Lo va a conservar por 24 segundos más o menos. En cualquier caso, no es malo el tiempo. 49 minutos, 42 segundos, 8 centésimas. 49, 42.08. El mismo tiempo de Fede Chávez. 49-42 para Marco Giovanetti. Vamos con la es decir, a 1 minuto y 8 segundos del tiempo de Pello Ruiz Cabestany. La clasificación de la etapa, por tanto, luego la confirmará Ramón Pizarro y al mismo tiempo nos dará la general. Primero Pello Ruiz Cabestany, 48-34. Segundo Pedro Delgado, 49-10, es decir, a 36 segundos. A 42 segundos sube Ampler, a 51 segundos Miguel Indurain y a 1 minuto y 8 segundos Fede Chávez y Marco Giovanetti. Y vamos con la general. Primero Giovanetti, segundo Pello Ruiz Cabestany a 24 segundos. La tercera posición ya a Alberto Bacigalupe, que enseguida nos va a ofrecer un punto de referencia para que Carlos de Andrés